Bendiciones y shalom a todos los que están escuchando los audios diariamente. Se está leyendo de esta versión, la Sefer Dabar Aleph Tav. Es una versión que está adaptada al hebreo, sabiendo que obviamente los textos del Brit Hadashah, del Pacto Restaurado, están en griego, pero en este caso pues lo han adaptado a el hebreo. Bueno, Padre, te damos gracias, Adonai, por tus palabras. Gracias, Elohim, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno. Gracias por las bendiciones que nos das cada día, por el pan, por todo lo que tú nos provees diariamente, por el trabajo, por cada uno de nosotros, Padre, por nuestra vida. Bendice a los que están escuchando, Padre eterno, estos audios. Que sea el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, guiándonos siempre en todo momento en estas lecturas. Que seas tú abriendo nuestros ojos y los ojos de las personas que están escuchando estos audios, Padre eterno. Ayúdanos en este tiempo de lectura y ponemos este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a leer el capítulo 10 del Evangelio de Juan, o como se conoce en hebreo, Yohanan. Dice: ciertamente yo les digo a ustedes, el hombre que no entra por el camino de la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro camino, es un ladrón y un saqueador. Y el hombre que entra por el camino de la puerta es el roé. Esta es la palabra en hebreo para decir el pastor de las ovejas, el cuidador de las ovejas, dice el roé. A este es el que el portero abre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus propias ovejas, cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque reconocen su voz, y ellas nunca siguen a un extranjero, sino que huyen de él, porque las voces de los extranjeros ellas no conocen. Y Yeshua les habló este proverbio, esta parábola a ellos, pero ellos no entendieron que eran las cosas que les habló. Y añadió Yeshua y les dijo a ellos: de cierto, yo les digo a ustedes, yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí han sido ladrones y atracadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, y el hombre que entre por el camino, él será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón solo viene para hurtar y para matar y destruir, y yo he venido para traerlas a ustedes y llena de abundancia. Yo soy el buen roé, el buen pastor, el cuidador de las ovejas. El buen roé pone su alma por sus ovejas. El obrero, el asalariado, dice, puesto que no es roé, o sea, el que no es el pastor, y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo las arrastra y las dispersa. El obrero, el asalariado, dice, huye porque él es un obrero y no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen roé, el buen pastor. Yo conozco a las mías y las mías me conocen, tal como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi alma por las ovejas, dice. Y otras ovejas yo tengo, que no son de este redil, a ellas también yo debo traer, y ellas escucharán mi voz, y serán un solo rebaño, y tendrán un solo roé. Por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar otra vez. Nefesh, alma. Nadie me la quita, por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esto es lo que mi Padre me ordenó que hiciera. Otra vez hubo una división entre los judíos por lo que él dijo. Y muchos de ellos decían, él tiene un ruach, es decir, un espíritu malo, y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, no son las obras de un hombre que tenga un espíritu malo. ¿Cómo puede un espíritu malo abrir los ojos de hombres ciegos? Y llegaron los días de Hanukkah, de la dedicación, dice, en los días del invierno, de la recogida de cosecha. Esto viene siendo después de las fiestas de Sukkot. Ya habíamos leído eso antes en otro capítulo.
viene esta celebración que se llama Hanukkah en los judíos. Y Yeshua caminaba en el santuario, dice, en la casa del santuario, en la Mikdash, Beit Mikdash, dice, en el Ulan Shel Salomón, en el porche de Salomón. En otra versión dice pórtico de Salomón. Y los judíos le rodearon y le dijeron: ¿por cuánto tiempo más nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo a nosotros claramente. Y Yeshua les respondió: yo ya les he dicho y ustedes no creen en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero la razón por la cual no creen es que no están incluidos en mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las reconozco a ellas, y ellas me siguen, y yo les daré vida eterna a ellas, y ellas no perecerán, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Mi Padre es uno. Ahí dice Beahed, Ahed, Ehad, dice Ehad. Ehad es uno, Anachnu Ehad. Nosotros somos uno, dice. Mi Padre es uno, yo soy uno, nosotros somos uno. Ehad, unidad, uno. Es decir, Yeshua es el Padre, es el mismo Padre. El Padre es Yeshua, es la salvación, Él es Él mismo. O sea, aquí lo está diciendo, uno es. No como esa doctrina que dicen que Él es, el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. No, así no es. Él es uno, o sea, el Padre es uno. Yeshua es el mismo Padre, así que aquí lo demuestra el mismo Yeshua. Mi Padre es uno, yo soy uno, nosotros somos uno. Bueno, continuamos. Una vez más los judíos recogieron piedras para apedrearlo, y Yeshua les respondió: ustedes me han visto hacer muchas buenas obras que reflejan el poder de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me van a apedrear? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra o por ninguna obra buena, sino por profanar el nombre, porque tú, hombre eres, y he aquí tú te haces como Elohim. Y les respondió a ellos Yeshua: ¿no está escrito en la Torá de ustedes, yo he dicho Elohim son ustedes? Es decir, jueces son ustedes. En Salmo 82, 6. Si él llamó Elohim, jueces, dice aquí, ve, aquí está la traducción, jueces o gobernantes, Éxodo 7:1, a los hombres, es porque con ellos estaba la palabra de Elohim, y los escritos no pueden ser quebrantados. Entonces, ustedes le están diciendo al que el Padre apartó y envió al mundo: estás cometiendo blasfemia, solo porque dije hijo de Elohim soy. Si yo no hago las obras de mi Padre, no crean en mí. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no crean en mí, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy unido con el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se salió de sus manos. Y él se fue más allá del Jordán, del Jardín, donde al principio Johanán sumergía, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían: Johanán en verdad no hizo ningún prodigio o milagro, pero todo lo que Johanán dijo de este hombre es verdad. Y creyeron en él muchos en aquel lugar. Amén. Amén, así es. Esto es la palabra de Yeshua. Quedó registrada en este evangelio. La escribió el discípulo, ¿verdad? Uno de los escogidos de los Sheliat de este caso es Juan Johanán, uno de los escogidos. Y está escribiendo, relatando, ¿verdad? En este momento, aquí Yeshua está hablando, dando una parábola, hablando acerca de las ovejas. Yo quiero, mis hermanos, que ustedes recuerden a David. David era un pastor. Antes de ser el ungido por el profeta Samuel, David era un muchacho, un joven que era pastor de las ovejas del padre de él, de Isaí. Y él dice que cuidaba las ovejas, o sea, él hacía también su trabajo, que dice que él se enfrentó a leones, osos, bueno, se enfrentó a muchas cosas con tal de cuidar las ovejas del padre. En este caso nos hace referencia a esto. Entonces, lamentablemente hoy en día, este roé que vemos acá, pastor, ¿verdad? El cuidador de las ovejas, lamentablemente hoy en día muchos
se ponen este título. Voy a decirlo con toda responsabilidad, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero muchos se hacen llamar pastores, óigase bien, y se ponen el título, pero realmente cuando las ovejas tienen una necesidad, tienen un problema, las dejan ahí, que se las lleven. ¿Por qué? Porque no son pastores, son un asalariado, como lo dice aquí, el saquir, un obrero asalariado, huye y deja que las ovejas les pase lo que sea. Pero el buen pastor dice, por eso es que lamentablemente muchos se decepcionan de el camino. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en el hombre que se hace llamar pastor, o se hacen poner títulos hoy en día, ¿verdad? Digamos profetas, apóstoles, sacerdote, como se dicen padres, o sea, se hacen llamar, se hacen poner sus títulos, pero realmente en el momento que una oveja tiene un problema, la dejan morir, la dejan sola. Entonces, aquí es donde dice que Yeshua dice, yo soy el buen pastor, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Van a escuchar mi voz y me siguen, o sea, ya van a dejar de escuchar la voz de hombres y dejar de seguir a hombres, y van a empezar a buscar a el pastor de pastores, a este pastor, este Roé, que es Yeshua, el Mesías, el Mashiach, el que nosotros estábamos, el que muchos estaban esperando, y hoy en día se está revelando en nuestras vidas. Obviamente para algunos ya está revelado, ya lo han aceptado. Y aquí hay algo muy interesante que me gustó mucho, pues aquí dice que los judíos que le rodeaban le dijeron que por cuánto tiempo más mantendrás en suspenso, o sea, dinos, tú eres el Mesías, y él está diciendo, ya vengo diciéndoselo, ustedes no me quieren creer, o sea, ya venía diciéndoselo, de una u otra manera se lo estaba haciendo saber, pero no querían entender, ¿verdad? Pero dice, mi voz, dice, mis ovejas escuchan mi voz, la voz del Mesías, la voz del Roé, yo las reconozco a ellas y ellas me siguen. Entonces, mi hermano, si usted todavía no ha reconocido la voz del Mesías, del Maestro, de Yeshua, le recomiendo que empiece a leer la palabra desde el principio, desde el Génesis, desde el Bereshit 1:1 hasta el Apocalipsis 22:18, donde termina todo el libro, porque el libro es uno completo, uno solo, es una sola historia que Yeshua nos dejó plasmado en este libro, desde la Torá, todo lo que se conoce en el hebreo como el Tanaj, todo eso es él, o sea, Yeshua, esas palabras que Yeshua nos dice a nosotros, él nos viene a alimentar. Si usted nunca ha leído el Tejilín, el Salmo 23, le recomiendo que se lo lea. Él es el pastor, o sea, el pastor que habla ahí es el Mesías Yeshua, este que está hablando él. Yo soy el buen pastor, dice. Entonces aquí dice que él les va a dar vida eterna a ella, o sea, él nos promete. Estas son las promesas que Adonai nos está dando a través de Yeshua, de su hijo, del Mesías, que nos viene a decir que él nos viene a dar vida eternas. Ellas no perecerán, dice, no vamos a morir, porque él va a enfrentarse con quien sea. Él es el único que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, lo dice también la Torá. Él no nos va a dejar nunca. Ahí está Deuteronomio 6:4, Job 23:13, Zacarías 14:9. Pueden leer eso como referencia y verán que él no nos va a dejar. Él dice, mi Padre es uno, yo soy uno, nosotros somos uno. En el capítulo anterior él mismo dijo, yo soy. Cada vez que en el Evangelio de Juan, me encanta este Evangelio, hay muchas veces lo repite, yo soy. Yo soy. Cuando ustedes escuchen yo soy, es el mismo, es el eterno, es Yud Hei Bak Hei, es Yahvé, es ese que mismo pronunció cuando Moisés le dijo, ¿y quién le digo yo al pueblo? ¿Quién es usted? ¿Quién le digo yo? ¿Cómo se llama? Entonces él le pronunció, yo soy Yud Hei Bak Hei, yo soy el gran yo soy, dice en otra versión. Entonces el eterno, el Padre, el eterno, el que es, o sea, cuando dice yo soy el que soy, yo soy el que seré. Es decir, cuando usted dice yo soy, en este caso dice yo soy, aquí cuando él dice yo soy, es el mismo Padre. Por eso él está diciendo, mi Padre y yo uno somos. O sea, mi Padre es uno, yo soy uno, nosotros somos uno. Nosotros, Ehad, uno, unidad. Entonces aquí, mis hermanos, nos está demostrando Yeshua que él es uno, el Padre es uno.
Entonces, obras que reflejan el poder de mi Padre. Entonces él está hablando de que él mismo nos está enseñando a nosotros a través de su vida. Él se despojó, dice, se despojó de sí mismo para enseñarnos a nosotros. ¿Qué nos enseña? Obediencia, obediencia hasta la muerte, dice. Él fue obediente hasta la muerte y eso debemos ser nosotros, así el ejemplo de Yeshua. Obedecer hasta la muerte. ¿Obedecer quién? Obedecer la palabra de Adonai. ¿Cuál es la palabra? La Torá, las instrucciones, todo lo que está ahí para que no caigamos en maldición o desobediencia. Los judíos respondieron, no te vamos a apedrear por lo que usted haga las buenas obras, por los milagros, no, lo vamos a apedrear porque él dijo que él venía del Padre y él está diciendo, no dice en el mismo salmo que ustedes son Elohim, o sea, ustedes son jueces, gobernantes, o sea, que ellos mismos están diciendo, o sea, por eso es que lo quieren apedrear, o sea, él les está llamando, ustedes son unos hipócritas, o sea, están cometiendo blasfemia porque él dice, usted está cometiendo blasfemia, o sea, lo querían apedrear, o sea, en toda esta versión, en todos estos capítulos que hemos leído anteriores, también lo querían apedrear por todo lo que hacía, porque él decían que sanaban Shabbat, que hacía ciertas cosas en Shabbat, que no guardaba Shabbat y todo esto, y él está enseñando realmente Yeshua está enseñando cómo debemos nosotros hacer las cosas realmente, porque él es el que vino a interpretar la Torá. Entonces, no crean en mí, dice, dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no crean en mí. Pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de todo lo que, o sea, está diciendo, crean en mí por las obras, o sea, crean por eso es que mucha gente dice, no, es que no vamos a ser salvos por las obras. Sí, es cierto, no vamos a ser salvos por las obras, pero son importantes. Yeshua está diciendo que crean en las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en ustedes. Nosotros cuando hacemos buenas obras, cuando reflejamos buenas obras, estamos reflejando el poder de Adonai, el poder de nuestro Padre. Entonces es importante, por eso el apóstol Santiago Jacob dice que muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces son importantes las obras, sí, es verdad, son importantes, no obras de ley, sino las buenas obras, que son guardar los mandamientos, la Torá. Entonces, aquí están mis hermanos, y aquí está diciendo, se fue más allá y empezó a hablar en otro lugar, y dice que otros empezaron y creyeron en él, y muchos en aquel lugar empezaron a creer en Yeshua, porque él fue el lugar donde Yohanan, su primo, estaba bautizando anteriormente. Entonces, mis hermanos, aquí está la palabra de Adonai. Vuélvanse de todo corazón, se los digo, vuélvanse a la Torá, vuélvanse a Adonai, vuélvanse al Mesías, que él es el que nos está haciendo a nosotros. Él vino a eso, a buscar. Él dice que yo vine por las ovejas. Me llamó la atención una parte que él dice que yo no solamente vine por esta oveja, vine por otras ovejas también. ¿Quiénes son esas otras ovejas? ¿Quiénes serán esas otras ovejas? Pues mi hermano, esas ovejas que está diciendo él en este caso somos usted y yo, que estábamos perdidos. Dice, otras ovejas yo tengo que no son de este redil, a ellas también yo debo traer y ellas escucharán mi voz y serán un solo rebaño. Eso somos nosotros. Por eso Pablo dice que ahí es donde se cumplió toda la profecía que hablaban los profetas, la Torá y los profetas, que decían que iba a ser un solo palo, se iban a unir y iba a ser un solo palo. O sea, todas las tribus de Israel se dividieron y luego él iba a venir, Yeshua vino a buscar a esas ovejas que estaban perdidas para que nosotros los siguiéramos a él y guardáramos sus mandamientos. Por eso él dice, si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Porque el que dice que ama a Yeshua y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, ahí les dejo, mis hermanos, la palabra. Nosotros somos los que Yeshua vino a buscar, esas ovejas que estábamos perdidas anteriormente. Gracias, Padre, gracias, Adonai, por tus palabras, gracias por este momento, por este tiempo. Bendícenos siempre, Padre, que seas tú siempre ayudándonos, así como tú lo dices, que seas tú teniendo esa misericordia de nosotros, como tú dijiste en ese momento, viniste a buscar estas ovejas que somos nosotros. Ayúdanos para poder entender tus palabras siempre, para poder escuchar tu voz y seguirte a ti, el único y verdadero Elohim, el único y verdadero que está en medio de nosotros, está dentro de nosotros y siempre va a estar con nosotros mientras nosotros obedecemos tus mandamientos. Enséñanos a hacer tu voluntad siempre, Padre, para ir por el camino de la rectitud. Y nada, bendecimos siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.